Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Camino de Santiago desde la Fe, aquí en Radio María, ese espacio donde el corazón se pone en camino y el alma aprende a escuchar. Hoy nos detenemos en uno de esos lugares que no aparecen en los mapas como destino final, pero que se convierten en hogar para tantos peregrinos, el pequeño pueblo de Tosantos, a los pies de los montes de Oca, muy cerquita de Belorado, un lugar donde el cansancio encuentra descanso y donde la acogida se convierte en abrazo. Allí, en su albergue parroquial, encontramos a un hombre que ha hecho de la hospitalidad una forma de vida, un verdadero testimonio del Evangelio en el camino. Él es José Luis Antón, hospitalero, servidor y además miembro de la Orden Franciscana Seglar, viviendo el espíritu de San Francisco de Asís en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo esencial. Con él vamos a descubrir que acoger no es solo abrir una puerta, sino abrir el alma. Que el peregrino no solo busca llegar a Santiago de Compostela, sino encontrarse y muchas veces ser encontrado. Nos ponemos en camino y lo hacemos desde el corazón de la hospitalidad. Comenzamos un nuevo programa. Adelante. Este lugar al que hoy hemos venido, una docena de elegidos, amantes de dialogar y compartir. Este lugar se llena de grandeza. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Y una modesta cena parece un festín. Este lugar tiene un lujo diario, lo atiende un santo voluntario que siempre tiene el rostro al saludar una sonrisa. Bueno, pues querido José Luis, bienvenido a esta que es tu casa, a Camino de Santiago desde la Fe, de Radio María. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo te encuentras. Pues muy bien, gracias a Dios. Cumpliendo años, hasta que Dios quiera. Y bien, puedo decir que bien. José Luis, hoy vamos a hablar de la hospitalidad, pero siempre me gusta recurrir a ti, pues porque tú eres una persona con un argumento de veracidad muy potente. Llevas muchos años en el Camino de Santiago, tanto como peregrino como hospitalero, y bueno, pues tu opinión muchas veces marca pues algunas pautas para algunos que venimos detrás tuya, que vamos un poco más despistados. Y dicho esto, José Luis, a mí me gustaría que le dijeras a nuestros oyentes, para aquellos que no te conocen, si recuerdas cuándo llegaste por primera vez al Camino de Santiago. Pues la primera vez que llegué al Camino de Santiago, ya 40 años, no calculo muy bien, pero fui aposta, no fui por casualidad. Voy a hacer senderismo, voy a ver cómo es este edificio del Camino de Santiago. Fui aposta que sabía casi con lo que me iba a encontrar. Intuía con lo que me iba a encontrar, porque el camino me llamaba desde que tenía 7 años.
que vi un peregrino. Y el camino me llamaba, no el camino me llamaba, para ser más exacto, me llamaba Santiago. Ir andando a Santiago. Verás, yo cuando sea mayor iré andando a Santiago. Eso fue la primera intuición que yo tuve personal. La segunda, ya más fuerte, que fue la que me lanzó, es que fui a Santiago desde Lisboa. Desde Lisboa, porque yo quería ir a Santiago andando. Hice un proyecto con un amigo de ir andando desde Madrid, claro, porque en aquella época uno de Madrid no se iba a Roncesvalles para ir a Santiago. Como no te vas a París para ir a Lourdes o a Fátima. Y iba desde Madrid, el proyecto lo hicimos desde Madrid. Me acuerdo que sus profesores del seminario le dieron documentación porque ellos habían ido a Santiago por este camino el año 47. Pero este amigo falleció. En 3 meses un cáncer se lo llevó. Entonces aquel proyecto ya se vino abajo. Se vino abajo y no pasaron muchos años. Era por la década de los 70. Vinieron unos amigos de Canarias que no conocían la península. Y les expliqué, porque era Año Santo, la idea que tenía de ir a Santiago para ganar el jubileo. Pero yo siempre he creído, yo soy católico y yo creo en las indulgencias plenarias y ya está. Y pues qué bien, qué buena idea, pues vamos contigo. Entonces estuvimos recorriendo toda la península y aparecimos en Lisboa, que era ya la última capital que visitábamos. ¿Y para qué vamos a volver a Madrid para ir andando a Santiago? Pues vamos desde aquí. Y fuimos desde Lisboa a Santiago. Bien, llegué a Santiago y bien, me lo pasé bien, nos lo pasamos muy bien, éramos jóvenes, pues de discoteca en discoteca, de fiesta de pueblo en fiesta de pueblo. Y bien, y entonces aquel gusanillo que tenía, pues ya se me quitó, porque ya lo había conseguido ir andando a Santiago, no me importaba desde dónde. En la plaza del Obradoiro, 3 chicos abrazados llorando. Y aquello me llamó mucho la atención. Uno era de Badajoz, se separó del grupo y se iba para el tren. Y nos lo cruzamos. Y me explicó que venían andando de Francia. Entonces cuando ya me enteré que venían peregrinos de Francia, claro, y de más allá, y que era muy duro, que fue tremenda la despedida. Entonces es cuando yo empecé a organizar mi viaje. Organicé mi viaje y me fui a Santiago. Y claro, me abrazaba a los árboles. Entonces entendí que el camino no era físico, que ese camino no es físico. Y lo sigo entendiendo igual. Porque he ido desde Lisboa, he ido desde Sevilla por la Vía de la Plata, he ido también en el Camino de la Costa, no he ido mucho, pero también he ido desde Madrid a Santiago. Bueno, yo señalicé el Camino de Madrid, uno de los que le señalizamos 3, en el año 96, 95, 97, por ahí. Y entendí que el Camino de Santiago era el camino francés. Y claro, luego es razonar por qué. ¿Por qué es el camino francés? Pues por lógica. España no peregrinaba en la Edad Media, ni peregrinaba porque era mora, era árabe, no era cristiana. Una razón esa. Otras razones que vienen de Europa. Y otras que la tenemos en casa. Lo que tenemos en casa pues no le damos importancia. Entonces entendí que el camino se fue dotando, tiene una huella, tiene una historia, tiene una leyenda. Y se fue dotando este camino físico de una atmósfera especial.
de una atmósfera especial que la han dejado los peregrinos, la han dejado la historia y la han dejado los años. Entonces, el camino de la costa ha sido el primitivo camino, el primero por donde iban primeramente los peregrinos antes que por este, pero no les dio tiempo a dotarse de una atmósfera. Y claro, más de 1000 años, 2000 años, más de, 2000 años no, pero aquí el camino en el siglo XI, Alfonso VI ya organizó el camino, pues desde el siglo XI llevan yendo peregrinos por aquí. Claro, sí, más de 1000 años puede ser. Claro, inevitablemente se ha dotado de un alma, se ha dotado de una atmósfera especial. Luego, el camino hace milagros en el peregrino de hoy, no en el peregrino de hace 500 años. En el peregrino de hoy porque tenemos unas carencias. A partir de las revoluciones industriales, todo esto es de mi versión, esta versión es mía, no me la ha contado en ningún libro ni ningún telediario. A partir de las revoluciones industriales que se dan cuenta que consumiendo más y más se vive físicamente mejor, pues ahí se empieza, se le empieza a quitar importancia a la parte espiritual del ser humano, porque la parte espiritual no consume. Pero claro, yo ya tengo 80 y tantos años. Entonces, yo cierro los ojos y me voy a cuando tenía 5, que me acuerdo perfectamente de cómo era el mundo. Y aterrizo hoy. Y sí, hemos dejado de cultivar la parte espiritual del ser humano a últimos del siglo XIX o principios del XX, porque siempre hubo un goteo a Santiago, siempre hubo gente, pero iban por ganar las indulgencias y por tocar reliquias y huesos de muertos, porque esa era la manera de salvarse en aquellas épocas. Pero en ellos no ocurría ningún proceso interior porque no lo necesitaban tampoco. Esa parte la tenían bien cultivada. Entonces aterrizamos hoy, siglo XXI, mes de enero del 2026, y abro los ojos hoy. Y abro los ojos cuando tenía 5 años. Y sí veo el cambio que ha habido. El desamor, primero. No nos queremos ni a nosotros mismos. Vuelta más de tuerca. Adicciones. Esa parte que no la llena la espiritualidad. Nunca será el mundo consciente de la metidura de pata que ha hecho con no propagar más la parte espiritual del ser humano. La parte espiritual que nos lleva, la tenemos vacía, no la cultivamos. Pues ¿de qué la cultivamos? De adicciones, drogas, un poco más otra vuelta más de tuerca, destrucción de la familia, otra vuelta más de tuerca, ansiolíticos. Vivimos gracias a los ansiolíticos. Hablo en términos generales, no quiere decir que todo el mundo esté en este mundo, que hay un mundo majísimo y cada vez más fuerte. Vuelta más de tuerca, depresión. Vuelta más de tuerca, suicidios. Claro. Entonces ese personaje hace este camino francés que se ha dotado de esta atmósfera, que tiene esta huella, que tiene este espíritu especial. Hace ese camino y el camino le descoloca toda la estructura de la vida. Empieza uno en Roncesvalles y termina otro en Santiago. Y eso es mi opinión. A mí no me ha ocurrido yendo por la costa, ni yendo desde Lisboa, ni yendo desde Madrid. Sí, desde Madrid sí tienes ese gusanillo, porque te sientes peregrino auténtico. Ni yendo desde Sevilla, ni yendo desde Barcelona. Me ha ocurrido siempre en el Camino de Santiago, en el camino francés. El camino de francés tiene esta energía especial que a otros no les ha dado tiempo de dotarse de ella. Pero el milagro está en el personaje del siglo XXI que estamos construidos para consumir. Que esa parte espiritual no la tenemos cultivada. No todos. Entonces, por eso el Camino de Santiago lo hace hoy el milagro. Porque, oye, como historia, el primitivo fue el del norte.
Y sin embargo, el del norte yo también lo he hecho, a mí no me ha hecho nada, he hecho kilómetros y ya está. Pero el camino francés, eso no se lo puede quitar nadie. Y sobre todo, el personaje que lo recorre hoy. Este mismo personaje le recorre hace 1000 años y seguro que no le ocurre nada. Es mi opinión. Y seguro que eso. Entonces, claro, pues esa es mi visión del camino francés, que es un camino vivo. Pero luego ya vienen los intereses comerciales, que son intereses también, incluso políticos. No conviene mucho que la gente profundice tanto y se dé cuenta de tantas cosas, que en el Camino de Santiago descubres el cosmos. Y entonces pues ya se empieza a poner de moda las etapitas, ir al Camino de Santiago a tomar café. Santiago no existe, ya lo sabemos que no existe, o existe, que sabemos. Y entonces ya empieza la destrucción en vano, porque el Camino de Santiago nadie lo va a destruir. El Camino de Santiago hoy está mejor que nunca. Y ese es el camino que yo conozco, el camino que yo he descubierto, el camino que me sacó de la tumba y el camino que me dio la vida. Porque si no es por el camino, no sabría dónde estaría yo a estas alturas. ¿Y el por qué? Pues es por eso. Para mí es por eso. Bueno, esta explicación es magistral, José Luis. Yo creo que nos ha aclarado a todas las personas que amamos el Camino de Santiago y que amamos el camino francés de una manera pues absoluta. Nos aclaras muchas cosas con tu pensamiento, que muchos de nosotros también pensamos. Y dicho esto, José Luis, tú eres un hombre que ahora llevas ya muchos años dedicado a la hospitalidad en cuerpo y alma, muchos meses al año estás haciendo hospitalidad. Pero a mí me gustaría que nos contases tú en qué momento sientes la llamada para quedarte no como peregrino, sino como hospitalero en un albergue. Pues esto sería en mi segundo camino, mi tercer camino. Llevo de hospitalero como 29 años y bueno, cuando me tocó José Ignacio y sentí, o sea, yo no lo sentí. Yo quería hacer algo por el camino porque me gustaba a mí, pero no sentí necesidad de ir de hospitalero ni de ayudar al pobrecito peregrino. La verdad es que sentía la necesidad de que para mí sería una buena distracción. Y claro, ya conocí a José Ignacio y tenía una idea tan bonita que me venía a mí como anillo al dedo. Y la primera hospitalidad que hice, que fue en Samos, fue un descubrimiento. Yo lo que llevaba era miedo, porque tenía miedo a no saberlo hacer. Tenía miedo a aburrirme o a cansarme. Fue para mí todo un descubrimiento. Pero chico, fue a aparecer el primer peregrino y ahí lo descubrí. Era como si hubiera parido a un bebé. Parecía que llegaba mi bebé. No sabía qué hacer con el peregrino. Yo creo que fui hasta un pesado. Y tú aquí mejor. ¿Y qué necesitas? ¿Y qué quieres? Y me dio un golpe de ilusión que era como si hubiera tenido un hijo. Eso lo recuerdo así. Y fue más fuerte que la experiencia de peregrino. La experiencia de peregrino todas han sido fuertísimas. Pero la de hospitalero lo superó. Me sentía el padre, me sentía madre, me sentía que eran mis hijos, qué bonito fue. Y fui felicísimo. Si alguno, el Samos se duerme arriba, no se duerme abajo con los peregrinos. Y si alguno estaba malo, me bajaba a dormir a su lado. No sea que se pusiera peor bueno, que fue tremendo. Y lo duro fue terminarlo. Qué duro fue terminar, despedirme del albergue. Se me quedó la vida en el albergue.
Y ya después de esa hospitalidad vino otra, y ya vino otra. Además yo quería ir solo, tenía celos hasta de los compañeros, porque si hablaban mucho hasta de los bares. Si estaba mucho tiempo en el bar el peregrino, era tiempo que me perdía yo de estar con él. O sea, me lo quería para mí solo. Allá era egoístísimo. Y fui tremendamente feliz. Qué bonito fue descubrir aquello. Y claro, ya después de esa hospitalidad vino otra, y luego ya José Ignacio, que estaba que era ya pues, José Ignacio que me mandó, pero ya estaba eso cada vez cogiendo más fuerza. Y yo ya me jubilé, y ya déjame mandarme de hospitales donde quieras, porque a mí me da igual que sea un palacio como sea debajo de un puente. Yo he recibido peregrinos en una tienda de campaña, y yo he cogido peregrinos en cualquier chabolo, porque lo que me importa es el peregrino, no el edificio. Y donde estaba el peregrino yo era feliz. Y esa fue mi hospitalidad. Ese fue el descubrimiento de mi hospitalidad. Y lo sigo sintiendo, no tan fuerte, pero también lo sigo sintiendo aún. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando el sol por el... Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bueno, ahora vamos a hablar también de otro tema que yo quería que me comentases, porque la semana pasada, hace escasamente 5 o 6 días, murió pues otra persona histórica en la hospitalidad del camino, como fue Tomás Martínez de Paz, conocido por todo como Tomás de Manjarín. Y no llevamos ni una semana en que nos dejó Tomás, y a mí me gustaría, tú, que seguro que tuviste una relación con él, pues que nos contaras alguna cosa sobre Tomás, en plan de homenaje hacia su persona. Pues en plan de homenaje le puedo decir que era una gran persona, y lo era en el albergue, lo era en Madrid y donde estuviera. Una persona humana y una persona limpia. Y no le he conocido tanto. Le conocí cuando empezó sobre el año 93. Que se comentaba por el camino que se había abierto una cosa nueva en Manjarín, un señor extraño, raro, desconocido, y le conocí ese año. Y me encantó su idea, además muy cómico, con otro que vivía allí, que era el vaquero, que aquello era estar allí era vivir un espectáculo cómico. Y me encantó Tomás, me encantó su filosofía. Pero tengo que reconocer que estuve allí una noche con un poco de miedo, porque había unos mataveneros, que nos salió unos hippies que estaban allí siempre metidos, y esos no me gustaban tanto. Y así fue mi conocimiento con Tomás de Manjarín. Y luego yo ya, como empecé a ir a Ponferrada, pues ya teníamos más amistad, porque él bajaba a Ponferrada a comprar cosas y nos visitábamos siempre. Y ha sido muy triste, porque tampoco era tan viejo, pero bueno, ha dejado su huella para la historia del camino, porque el camino se ha construido, el que conocemos hoy, con cosas así, con huellas de este tipo, como la Felisa y como José Ignacio, pues Tomás ha dejado su página en la historia del camino. Ahora no la valoraremos tanto, pero cuando pasen 100 años se verá con otros ojos. Y solo
puedo decir eso, que ha sido un constructor del Camino de Santiago con mayúsculas. No del camino de los hoteles, ni del camino de los paradores, sino del Camino de Santiago, con su perro medio loco, con sus ocas locas, y con su mierda, y con su chabola. Ha sido una página que quedará ahí para la historia del camino auténtico. Oye, José Luis, después de tantos años acogiendo peregrinos, ¿qué significa hoy para ti la palabra hospitalidad? ¿Qué significa hoy la palabra hospitalidad? Pues lo mismo que ha significado siempre. La hospitalidad es una palabra sacra. Es un sagrario, es un sacramento. La hospitalidad es un sacramento. No solamente el sacramento es la Eucaristía. El sacramento es todo lo que tiene una historia, un jarrito de agua que ha vivido agua en él, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Ese ya pasa a ser un sacramento. Y la hospitalidad, pues es un sacramento para mí. ¿Qué es lo que más ha cambiado en los peregrinos de hoy en día? ¿Y qué crees que sigue siendo exactamente igual que hace 30, 40, 50 años? Sigue siendo exactamente igual que hace 30 o 40 años. El ir a Santiago, andando. Hombre, peregrino se puede decir también yendo en avión, porque la palabra peregrino es persona que va a un santo lugar por devoción, por promesa, por penitencia. Eso es lo que significa la palabra peregrino, pero en ningún sitio dice que haya que ir andando. Se puede ser peregrino igual yendo en avión. Los que van a Jerusalén son peregrinos, y a Lourdes, y lo que pasa es que el camino hay que hacerlo. Eso es otra cosa. Camino, pero con meta. Si vas al camino a tomar café, pues muy bonito. Pero ese camino con la meta de Santiago, pues es un sacramento, es otro sacramento. Que tu meta sea ir a Santiago, no ir a Valladolid, ni hacer kilómetros, ni hacer deporte, que también es muy respetable, que también es muy bonito, porque eso es muy bueno y muy sano y muy todo, pero es otra cosa. Uno empieza camino cuando decide hacer esa empresa. El camino está en la cabeza, en la mente. No es físico. Entonces tú preparas la mente para lo que vas a hacer. Si vas a Santiago, la preparas para ir a Santiago andando. Si vas a los toros, la preparas para ir a los toros. Si vas a una boda, para ir a una boda. Entonces ya el camino empieza ahí. Cuando piensas, te haces la idea, te haces en tu cabeza este viaje. De ir a Santiago andando, de peregrino, que también ir de peregrino conlleva un hábito. No es físico. Hombre, antes era físico, pero ahora no es físico. La cruz del atado es el hábito. Pero, y la concha, pero es la austeridad mientras estás caminando. Eso lo haces sin darte ni cuenta. Es la pureza, no manchar tu cuerpo con nada. Es como es un poco la regla benedictina. El tiempo que eres peregrino debes de vivir un poco la regla benedictina. Si vas de peregrino, ¿cómo es? La austeridad, pobreza y obediencia. Hay que obedecer al camino. Hay que ser austeros, porque si vas de hoteles, si vas de fiestas, si vas de eso, puedes ser peregrino igual, pero ese proceso no ocurre lo mismo. Te pierdes, te distraes en otras cosas. Es la naturaleza, es el ir andando, y la pobreza, obediencia y castidad. Y castidad también, sí. Sí. Hay que aparecer, hay que revestirse un poco con el hábito benedictino. Eso es para mí el camino.
Bueno, José Luis, pues si te parece vamos a comenzar este segundo capítulo de entrevistas sobre la hospitalidad, escuchando a otro hospitalero mayor del reino, como yo así le denomino, que es nuestro querido amigo Pedro Robles, que a lo largo de esta entrevista te hará 2 preguntas. Pero vamos a comenzar con la primera. Adelante. José Luis, me pide Raúl que te plantee una pregunta o 2. Verás, serían incontables las preguntas que yo te podría hacer a ti. De hecho, tantas como los años que llevamos hablando. Pero en la actualidad priman otros conceptos que apenas hemos tocado o no los hemos tocado nunca tú y yo en nuestras conversaciones o allí en el albergue. Desde tu perspectiva de hoy, desde la perspectiva de tus años en el camino, echando la vista atrás, posándola en el momento actual y en el futuro esperanzador, yo creo que viene en el camino. ¿Qué opinión es la que tienes tú de cortapisar la edad para poder hacer hospitalidad? ¿No te parece un contrasentido que en un milenario camino como el de Santiago sea la edad la que mande de si puedes o no puedes dedicarte a la hospitalidad, que no es otra cosa que ayudar al que camina? ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Hola Pedro, hace mucho que no hablamos, me alegro oírte, pero me da un poco pena que tenga que ser por teléfono, porque me gusta mucho hablar contigo, tú lo sabes. Que el camino es infinito, no tiene principio ni fin, es como puedes meter, pero que nos quede claro que no es, eso no forma parte del camino del que yo conozco y del que yo hago y del que vendo, del proceso interior, que es para mí el camino. Y la hospitalidad es la misma cosa. Yo creo que a mí me gustaba mucho una hospitalera de aquí de Madrid que llevaba a su madre, a su abuela al albergue. Allí estaba la abuelilla sentada en una silla baja de mimbre en la puerta. Pues qué gusto daba hablar con aquella abuelilla, lo que nos enseñaba. A los peregrinos. Y como un niño que pinta a un bebé de 3 añitos en un albergue, pues ese juguete, pues el camino es natural y el albergue es una casa. Ahora, visto el albergue, como lo puede ver también, y es muy válido, como una pensión o como un hotel, pues a lo mejor todo eso no está dentro de las formas. Pero ver en un albergue a un abuelo o a un niño jugando, allí que a todos santos vienen niños de hospitaleros con su padre, claro, y se lo pasan pipa los peregrinos con ellos jugando al fútbol. Es que para mí el albergue es un hogar, pero habitan almas. Y entonces yo no me atengo a ninguna norma. Han ido muchas veces los de la Junta de Castilla a ver por qué no tenemos esto, por qué no tenemos lo otro. Y yo les digo, dime tú cómo tiene que ser la cocina del cura y a ver si está en la norma, o el cuarto de baño del cura. Eso es una casa. Y acogemos peregrinos, pobres, los críos de confirmación que les lleva el cura a cenar un día allí y hacemos una oración, la gente del pueblo que se van allí a tomar café y con los peregrinos. Es que no sacamos el albergue de la vida normal de un pueblo. Y a los peregrinos les gusta mucho, creo yo que les gusta mucho hablar con el vecino de cómo ha sido la cosecha, de cuándo botan los tomates y a ver cómo lo haces. Y luego los vecinos nos traen una ensalada de tomate asado que están buenísimas. Pues es todo así como muy sencillo. Entonces en mi mente no cabe eso. Eso cabe en las empresas. Pues no sé qué, ahora sí la ley que... luego también es que como la visión de estos santos y la visión para mí del albergue,
lo que era hace 50 años, que te acogía una familia en su casa, pues para hacer caridad, porque el pobre peregrino que no tiene dónde dormir, casi usted a casa dormías en la cuadra o en el pajar o en el portal, pero te acogían y ya está. Y entonces pues hablabas con los de la casa, si había un viejo con un viejo, y si había un niño jugabas con el niño. O sea, eso lo veo pues para una ruta comercial. Para el camino, no sé si de hoy, porque el camino de hoy no es así, desde luego. Lo veo para una ruta comercial, que todo tiene que estar bajo ley, muy bien controlada. Yo he tenido muchos enfrentamientos con esto, precisamente con las inspecciones que van de la Junta de Castilla a mirar cómo está, yo lo digo así. Digo, y os estáis cargando la gallina de los huevos de oro. Que el día que desaparezca ese peregrino y estos 4 puntos de acogida, a los 5 minutos desaparecerán los peregrinos. Y los turistas ya están desaparecidos, porque este camino, como camino bellísimo, cualquier camino es más bonito. La gente viene a este camino por lo que no se ve, o por lo menos lo que no se ve con los ojos físicos. Digo, y estas casas están para eso, y para el que quiere, porque ahí entra el que quiere, pero que quiere que se atiene a la filosofía de la casa, y no la cambiamos. Para que pongan la seguridad social ya está puesta. En los albergues privados, si tienen un empleado, pues tienen que tener su seguridad social y sus cosas. Eso no hace falta que lo ponga la Asociación de Amigos del Camino, ya está puesta en los albergues privados. Ahora luego hay estas casas que funcionamos así, es mi casa y yo cojo pobres peregrinos a quien me da la gana. Entonces, muchos años que me salí de este montaje y no me parece ni mal ni bien, me parece bien. Pero vamos, que no nos asusten con que eso lo hagan con los hospitaleros voluntarios, porque con los hospitaleros de los albergues privados, con los albergues de las pensiones y de los hoteles, ya tiene su seguridad social, son trabajadores. Esa es mi respuesta. Oye, José Luis, tú eres un hospitalero con muchos años de camino y de vida. Ya tienes 80 y pico años. ¿Qué aporta la edad y la experiencia, según tu punto de vista, a la hospitalidad jacobea? La vida misma. Que aquí te contaría la historia de una monja, pero si quieres te la cuento. Pues venga. Que viene al dedo de la pregunta. Pues cuéntamela. Pues era una chica muy guapa que se quería meter monja porque estaba licenciada en todas las carreras universitarias. Sabía todo. Y la dice la madre: hija, ¿y por qué te quieres meter monja tan guapa como eres? Dice: madre, es que estoy licenciada en esto, en todo. Dice: me da mucha pena morirme habiendo tanta gente que no sabe nada. Dice: entonces quiero meterme monja para enseñar, que hay mucha gente que necesita saber. Dice: bueno, hija, me parece muy noble tú eso, pero primeramente vas a ir 2 años a la huerta. Va 2 años a la huerta, se lo pasa muy bien, lo hace muy bien y vuelve. Pero la madre no le parece suficiente. Dice: bueno, ahora vas a ir 2 años a la guardería de niños. Es feliz con los niños y va la madre a ver si ya la ingresa en la orden. Pero la madre algo notaba. Dice: sí, muy contenta contigo, pero es la necesidad de enseñar. Dice: pero ahora vas a ir 2 años más a un geriátrico de viejos. Va 2 años al geriátrico de viejos y no vuelve. Y pasan los 2 años y va a buscar a la madre. Dice: hija, que vas a ya 2 años y medio. Dice: hoy no me he enterado, madre. Estoy aquí tan feliz con estos viejitos. Me están enseñando tanto. Estoy aprendiendo tanto de ellos. Dice: muy bien, hija, pues ya vas a profesar, porque ya estás preparada para enseñar. Muy bien. Menuda historia. No sé si te ha quedado con la respuesta contestada. Pues sí. Cuando la chica vio que no sabía nada, que estaba aprendiendo, era feliz aprendiendo. Entonces, claro, sí sabía la chica, sabía todo, pero la necesidad de enseñar la dominaba.
Y cuando vio que quería seguir aprendiendo, la madre le dice: hija, pues ya vas a aprovechar porque ya estás preparada para enseñar. Oye, José Luis, desde tu criterio personal, ¿qué cualidades debería tener un buen hospitalero más allá de la edad o de la fuerza física? Yo, cuando alguien me pide ir de hospitalero a Todos Santos, le digo sí. Pero primero ves a probar si puedes. Y porque el que te guste no lo descubres hasta que no lo haces. Eso es como que tiene el primer hijo. Todos nos imaginamos todo, pero la que sabe lo que es parir y la que sabe es la que ha parido 20 veces. Esa experiencia es única. Eso no lo puede describir. Cómo cuidar a un bebé, eso la persona más analfabeta del mundo lo hace de maravilla. No se transmite, lo transmite la naturaleza. Todo el mundo sabe criar a sus bebés, los animales, todo. Entonces, un hospitalero que te guste, pues es fundamentalísimo. Es como una persona que tiene un hijo y no quiere hijos y no quiere a sus hijos, pues madre mía, qué tragedia. Y eso no te lo puede enseñar nadie, eso lo descubres tú. Ahora, lo que me pasó a mí, yo con mi primera hospitalidad iba temblando de miedo, pero cuando llegó el peregrino el miedo se me quitó, se me convirtió en un bebé. Y hoy eran mis niños. Se ponía malo uno, revolví a Roma con Santiago para ver si estábamos en el campo y no había un médico, a ver qué hacíamos. Sí, creo que el que te guste es el primer ingrediente, y eso no lo descubres hasta que no lo haces. O sea, se pueden tener, pero luego a eso le añades la sabiduría de los años. Ojalá todos los hospitaleros pudieran tener 100 años y con la fuerza de 20. Eso lo veo un poco, no sé, sí, no. No lo veo muy del camino. Creo que uno que lo pueda hacer, pues si tiene años y sabiduría, pues muy bien, y tiene fuerza para hacerlo, pues muy bien. Si están tratando de jubilarnos cada vez más tarde y cada vez cogen gente más vieja en algunos sitios, porque lo que necesitan es la experiencia y la sabiduría, que su ingrediente es el libro. No se puede estudiar nada más que con el tiempo. Solamente contando la vida, la historia, el punto de vista, cómo era la vida antes y cómo es ahora. Es que un albergue es muy rico, da para mucho. Yo la figura del abuelo en el albergue la veo muy paternal, muy natural, muy de la vida. Y aunque no haga nada el albergue, porque si lo hacen los peregrinos, yo en el albergue lo hacen todos los peregrinos y lo hacen encantado. Y además les gusta porque contribuyen en hacer albergue, en hacer casa, en hacer convivencia, en hacer todo eso que se llama albergue. Llegar allí, apuntarle en un libro a la litera 44. Y por la mañana, buen camino, porque es la norma, que el abrazo de por la mañana cuando se van. Que tienen. Yo me enamoro de todos. Yo, de todos no, de los guapos, solo. Pero me enamoro de alguna manera de casi todos. Y lloro por la mañana. Bueno, ya lloro menos porque ya tengo menos trato con ellos, pero antes me quedaba llorando a moco tendido cuando se iban. Oye, José Luis, si hubiera alguna persona que te esté escuchando ahora mismo en este programa, que va a haber muchas, ya te anticipo que va a haber mucha gente que te va a escuchar, y que quisiera ser hospitalero, ¿tú qué consejo le darías? Imagínate que te estaba escuchando ahora mismo y dile tú qué es lo que tendría que hacer para ser hospitalero. Probar y que le guste. Y si no, que no vaya. No importa que sea licenciado en todas las carreras universitarias del mundo. No importa que sea un trabajador como un animal. El primer ingrediente para ser hospitalero es que te guste. Y eso no lo vas a descubrir hasta que no lo hagas. Bueno, pues ahora, si te parece, Pedro, nos ha mandado otra pregunta, y nuestro querido amigo Pedro Robles, y vamos a escucharlo y luego pues le dices lo que tú quieras. Adelante. ¿Qué echas en falta
de aquellos caminos de los años 60 y tantos, 70, cuando tú empezaste a pisar el camino, empezabas a dejar la huella junto con José Ignacio y otras gentes. ¿Qué es lo que echas en falta de aquellos años? ¿Qué es lo que echas en falta de aquellos años y que en estos no lo contemplas ya? Sería bueno que nos dijeras, porque me da la impresión, José Luis, que lo que echas en falta es lo que tenía que ser actual y no lo es. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Nos vemos por los Madriles. Pues he hecho en falta la gente, la mentalidad de la gente, porque claro, yo he conocido un tránsito. Cuando yo empecé a hacer camino no había nada, no había peregrinos. Entonces la gente de los pueblos y todo eso te veían como un dios. Y eso era muy bonito. Entrabas en un bar y se rodeaban los hombres. ¿Y desde dónde vienes andando? Y traes los pies hinchados. Madre mía, era una atracción, no sé. Y el camino no ha cambiado. Los peregrinos tampoco, pero la gente de los pueblos, de no ver ningún peregrino a tener 40 horas y de todo tipo, pues quizá lo que sí haya cambiado es la mentalidad o la manera de ver la gente de los pueblos a los peregrinos hoy. Porque claro, ahora el camino está muy bien, ya está volviendo a lo que era, pero claro, hemos pasado unos años de turbulencia, de no ser una peregrinación, ser ni siquiera una romería, era una manifestación como la del 1 de mayo. Y claro, de gente, no de peregrinos. Claro, entonces la gente de los pueblos, pues para ellos eso ya una cosa monótona, ya una cosa que, claro, aquellos primeros peregrinos que pasaban 30 al año, pues eran vistos de otra manera. Ahora de ser una manifestación de turistas, que ahora el camino está bajando para mi gusto, para bien, porque está quedando los peregrinos que van a Santiago. Entonces, claro, como que la gente de los pueblos, pues ya el peregrino para ellos no es una novedad, es gente. Y estos años, de principios del siglo hasta hace 10 años o no sé cuánto, no se puede calcular, pues había mucho turismo, que iban 3 días a caminar, que iban esto. Entonces, no sé, ya la visión de la gente de los pueblos sobre el peregrino ha cambiado un poco, pero creo que estamos ganando en que mucha gente de esta que iba al camino solamente porque estaba de moda y hay que ir al camino porque si no, no te salvas. Mucha gente de esa está desapareciendo y está quedando el peregrino más normal. Y creo que la mentalidad de los pueblos también ha cambiado un poco. José Luis, ¿a ti qué te gustaría que los peregrinos se llevasen de Tosantos, aunque solo pasen una noche? Pues me gustaría que se llevaran, que cuando van por el camino digan: oye, qué bien he estado en esta casa, qué bien me he encontrado. Y por cierto, ¿quién era el hospitalero? José Luis, esta es la última pregunta que te quiero hacer de esta entrevista. Si el camino pudiera hablar de ti, ¿qué crees que diría el camino de ti? Pues no lo sé. Creo que pasaría por desapercibidos, que unos dirían que pesado. Porque hay gente que no le gusta esta filosofía, que van a Tosanto porque les toca ir, no porque le busquen, sino porque le encuentran. Y hay muchos que a lo mejor después se dan cuenta que era eso lo que tenían que encontrar, pero que lo único que hayan vivido una etapa del camino, pero que no pase por desapercibido, que aunque sea para mal, porque a algunos les llaman, que también con algunos me peleo, con muy poquito, pero si me peleo y ya está. Les digo lo que tenga que decir. O sea que
como un padre regaña a un hijo. Al hijo no le gusta, pero lo que te dicen tu padre cuando te regaña, cuando tienes 10 años, lo escuchas cuando tienes 40. Y entonces yo me quedo con la conformidad de que han vivido lo que tenían que vivir. Y si el camino les ha llevado allí, pues es porque allí tenían que llegar. Y tenían que vivir lo que les tocara vivir. Y si han vivido algo negativo para ellos porque yo estuviera de mal humor, pues es un día del camino. No solamente es gloria, como la vida hay gloria y cruz. Y si ese día ha sido su cruz el albergue, pues es una etapa del camino. Solo con gloria no se construye un camino. Oye, José Luis, pues estamos llegando ya al final de esta charla entre dos viejos amigos. Tengo que decirle a nuestros oyentes que este verano prácticamente estuve por allí con José Luis un día. Y bueno, pues me gustó tanto la experiencia al pasar por allí de estar con José Luis que le dije que iba a volver. Y así que lo voy a decir públicamente porque además sí me voy a obligar a tener que estar, porque si no me dirá la gente: hay que ver que dijiste que iba a ir a donde José Luis, ibas a estar ahí unos días y luego no te has quedado. Así que darte las gracias, José Luis. Siempre es una alegría el escucharte, porque cuando uno te escucha aprende cosas muy importantes sobre el camino. Muchas de ellas que hoy ya no se escuchan, o bien que pues no están de moda tampoco. Entonces pues el escucharte a ti siempre es volver a ese camino antiguo, a ese camino con historia, a ese camino con reflexión, etcétera, etcétera. Así que para despedir el programa me gustaría pues bueno, que dijeras lo que quieras y nada, y darte las gracias. Pues que el camino se sigue construyendo con glorias y cruces. Y eso es como un edificio, seguimos poniendo ladrillos en las paredes del edificio del camino. Ahora con lo que nos toca, dentro de 50 años con lo que toque, y hace 100 años con lo que tocaba. Pero eso quiere decir que el camino se sigue construyendo. Con eso me quedo. Y así poco a poco llegamos al final de este tramo compartido en Camino de Santiago desde la Fe. Hoy hemos aprendido que la hospitalidad no es solo un gesto, es una vocación. Que en lugares sencillos como Tosantos y gracias a personas como José Luis Antón, el camino sigue siendo ese espacio donde Dios se hace presente en lo cotidiano, en una sonrisa, en un plato caliente, en una escucha sincera. El testimonio de vida franciscana, inspirado en San Francisco de Asís, nos recuerda que la verdadera riqueza está en darse, en compartir, en vivir el Evangelio con los pies en el camino y el corazón abierto. A todos vosotros, peregrinos de la vida, os invitamos a seguir caminando, a dejaros sorprender, a acoger y a ser acogidos, porque al final el verdadero destino no está solo en Santiago de Compostela, sino en cada encuentro que transforma el alma. Gracias por acompañarnos. Que el Señor os bendiga y os guíe en cada paso. Buen camino y hasta siempre, amigos. Ultrella, Esusella, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Este lugar tiene unas energías. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcasts de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella, Esusella, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Al que hoy hemos venido, una docena de elegidos, amantes de dialogar y compartir. Este lugar se llena de grandeza al prepararla. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.